Buenas tardes. El Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista conjunta de las causas roles 3.536, 3.552, 3.557, 3.566, 3.565, 3.579 y 3.581, todas del año 2017, que requieren de inaplicabilidad al artículo primero, inciso segundo de la ley número 18.216. Presentado por los requirientes que se indicarán. Tiene la palabra el relator de la causa, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señora presidenta. Tal cual fue enunciado, se ha llamado en vista conjunta en las causas roles ya enunciado en razón de los requerimientos presentados por don Pedro Miranda Ortega, don Luis Campos Pacheco, doña Teresa Lepe Aburto, don Mario Pineda Saldías, don Manuel Gutiérrez Alvarado, por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y por el señor Eric Sánchez Hübner, en que se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la disposición contenida en el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 de penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, precepto que establece como improcedente la facultad de decretar precisamente penas sustitutivas por la judicatura de estilo, entre otros, a los delitos de que trata la Ley de Control de Armas. En el contexto de cada una de las gestiones pendientes que serán reseñadas a continuación, todos estos actores plantean un conflicto constitucional desde diversos apartados de la Carta Fundamental, exponiendo que esta disposición, de ser aplicada en cada uno de los casos concretos, produciría un resultado contrario a la Constitución, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda conceder eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad de ser condenados los actores en cada uno de estos juicios orales generaría desigualdad ante la ley, se torna ello en una discriminación arbitraria. Estas cuestiones todas afectarían el derecho a un justo y racional procedimiento, en cuanto se tornarían como medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia y finalmente configurarían una vulneración flagrante a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, cuestiones todas resguardadas por la Carta Fundamental. Por dichas consideraciones vienen a solicitar que sean acogidos los planteamientos a este respecto y se declare la inaplicabilidad de la disposición ya enunciada. En cuanto a las gestiones pendientes que inciden estos autos, estos tienen las características que serán reseñadas a continuación. La primera causa corresponde al rol 3536 y es deducido por don Pedro II Miranda Ortega. La causa originalmente se ventilaba ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, judicatura en que fue el actor formalizado y luego preparado en audiencia de preparación de juicio oral antes de derivarse los autos al Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, judicatura que el pasado 23 de agosto dictó veredicto condenatorio en su contra por los delitos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, así como de porte ilegal de arma de fuego. La segunda causa, correspondiente al rol 3552, deducido por el señor Luis Campos, se ventila actualmente ante el 9º Juzgado de Garantía de Santiago. En este, el actor ha sido formalizado por el Ministerio Público en audiencia de control de detención por ilícito de porte ilegal de arma de fuego. La tercera, correspondiente a la causa rol 3557, corresponde al requerimiento deducido por la señora Joana Teresa Lepe Aburto. La causa penal se sustancia actualmente ante el tercer Juzgado de Garantía de Santiago y en esta ha sido formalizada por el Ministerio Público en audiencia de control de detención por los ilícitos de tenencia ilegal de municiones, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y tráfico de droga en pequeñas cantidades. En cuarto lugar, la causa rol 3566 corresponde a un requerimiento deducido por el señor Mario Alejandro Pineda Saldías. Esta causa actualmente se sustancia ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de un juicio oral llevado a efecto ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad, judicatura que dictó sentencia condenatoria el pasado 16 de mayo de 2017. La defensa de la actora recurrió de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, suspendiéndose ante dicha judicatura el estado de acuerdo en razón del acogimiento a trámite de la acción de inaplicabilidad deducida en estos autos. En dicho juicio, la actora fue condenada por los delitos de tráfico de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000 y tenencia de municiones del artículo 9 de la Ley de Control de Armas. En quinto lugar, la causa rol 3565 corresponde al requerimiento del señor Manuel Gutiérrez Alvarado. La causa penal actualmente se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Curacaví, encontrándose pendiente la realización de la audiencia de preparación de juicio oral en razón de una acusación ya presentada en su contra por el Ministerio Público por ilícito de porte ilegal de arma de fuego del artículo 13, en relación con el artículo 2 de la Ley de Control de Armas. Por dicho ilícito, el persecutor penal público ha solicitado a su respecto la imposición de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.
En sexto lugar, la causa rol 3579 ha sido deducido por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Dicha judicatura ha presentado este requerimiento una vez dictado veredicto condenatorio y previo a la lectura de sentencia de estilo. Esta magistratura, acogiendo a trámite, suspendió el procedimiento una vez dictado el fallo con fecha 20 de junio recién pasado. La condena del tribunal por el cual requiere la eventual inaplicabilidad de la disposición ya enunciada es en razón de la condena dictada por ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego a 3 años y un día de presidio menor en su grado medio respecto del encartado acusado por el Ministerio Público. Y finalmente, en séptimo lugar, la causa rol 3581 es un requerimiento deducido por el señor Eric Sánchez respecto de un procedimiento penal que se sustancia actualmente ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago. Este señor ha sido formalizado por el Ministerio Público en audiencia de control de detención por ilícito de tenencia ilegal de municiones de que trata el artículo 9 de la Ley de Control de Armas. Conferidos los traslados de fondos, señora Presidenta, en todas estas causas al Ministerio Público, este solicita un pronunciamiento conforme a derecho en cada una de estas inaplicabilidades, con la excepción de la causa rol 3579, en que solicita que la acción de inaplicabilidad deducida por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago sea rechazada. Es cuanto puedo relatar, señora Presidenta. Muchas gracias. Consulto a los abogados de las partes si tienen observaciones a la relación que hemos escuchado. Muy bien. Vamos a proceder a escuchar los alegatos, en primer lugar, por la parte requiriente en las causas roles números 3536, 3552 y 3557, alega el abogado Luis Madariaga Mendoza, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Efectivamente, se ha requerido de inaplicabilidad de las normas antes señaladas, es decir, del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216, estimando efectivamente que se transgrede las normas constitucionales que se señalan en el recurso, junto con las contenidas en los tratados internacionales que también se señalan, y que y derivan en una discriminación, estimamos, arbitraria, sin fundamentos racionales y objetivos, y que afectan también el principio de la proporcionalidad. Estimamos que efectivamente se produce una discriminación en cuanto esta norma privaría a los requirentes, en el caso de ser condenados, del goce eventual de una pena sustitutiva. En este caso atendía los delitos por los cuales fueron formalizados y uno de ellos acusado, al menos la pena sustitutiva de libertad vigilada. En el caso de don Pedro Miranda Ortega, efectivamente se encuentra con veredicto condenatorio ante el tribunal del Sexto Tribunal Oral de Santiago, en el que fue declarado culpable de la comisión como autor, ¿cierto?, del delito de microtráfico, el artículo 4 de la Ley 20.000, y también de la tenencia de armas de fuego convencional, dispuesta en el artículo, o sancionada en el artículo 9 en relación con el artículo 2, letra B de la Ley sobre Control de Armas. Don Pedro Miranda Ortega goza de irreprochable conducta anterior, lo que se acreditó no solamente ante esta instancia, sino que ante el Tribunal de Fondo, por lo que efectivamente al menos se reúnen los requisitos objetivos para poder ser beneficiario, ¿cierto?, o poder concedérsele, ¿cierto?, una pena sustitutiva de libertad vigilada. Estimamos que en el caso de él, al aplicar la norma o impugnada por esta vía, efectivamente se produciría una desigualdad sin fundamento razonable y objetivo en relación con otros delitos de la misma gravedad, un juicio, ¿cierto?, de desigualdad que también está tratado en detalle en el recurso o en este requerimiento. Por estas razones, vamos a solicitar respecto de don Pedro Miranda, efectivamente, que se declare que resulta inaplicable y que el Tribunal Oral en lo Penal celebre efectivamente la audiencia de determinación de pena, debiendo abstenerse de aplicar la norma que efectivamente se impugna por esta vía. En relación con Luis Campos Pacheco, que es el segundo recurso 3552 del presente año, esta causa se encuentra en tramitación con un plazo de investigación vigente y también fue formalizado por
porte de arma de fuego. Esta vez se señaló el artículo 14 de la Ley sobre Control de Armas. Al igual que el caso anterior, también registra en forma objetiva el atenuante de irreprochable conducta anterior, con lo que podemos divisar entonces que se reúnen al menos los requisitos objetivos para poder ser beneficiario o poder ser objeto, ¿cierto?, de una pena sustitutiva de libertad vigilada. Los principios que se sostienen conculcados al aplicar esta norma en pugna son los mismos ya tratados también a propósito del requerimiento anterior y que se encuentra también con su respectivo juicio de desigualdad analizado en el recurso pertinente. Estimamos que en el mismo caso anterior, la sanción a que sería acreedor por cierto presidio menor en su grado máximo, con estas circunstancias especiales del caso, le harían al menos objetivamente procedente la obtención de una pena sustitutiva y en ese sentido mantener esta desigualdad en la forma que se ha planteado lo privaría, ¿cierto?, de un ejercicio o del ejercicio, ¿cierto?, del derecho a cumplir, por cierto, de una pena de una forma sustitutiva que incluso para otros delitos de mayor gravedad no le está vedado. También en este requerimiento o en estos antecedentes se encuentra suspendida anticipadamente, ¿cierto?, el procedimiento para una vez que se dicte el evento que se dicte veredicto condenatorio por el tribunal en lo penal. En la tercera causa, la requirente es doña Joana Teresa Lepe Aburto. El caso de ella es un poquito distinto, pero no por eso, ¿cierto?, escapa a las consideraciones efectuadas anteriormente. Ella fue formalizada, también se encuentra vigente la investigación en su respecto por el delito de microtráfico, que sabemos tiene una pena asignada de presidio menor en su grado medio, pena legal, y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, que sabemos cuyo marco penal, ¿cierto?, es presidio menor en su grado máximo, y tenencia ilegal de municiones, que conocemos también que tiene como marco legal de presidio menor en su grado medio. En estas circunstancias, si bien en apariencia podría quizás discutirse en apariencia la probabilidad de ser beneficiaria de una pena sustitutiva, digo que solo en apariencia, toda vez que efectivamente esta persona también goza de irreprochable conducta anterior, también ha sido en audiencias reconocido por parte del propio tribunal la existencia, ¿cierto?, o la concurrencia del atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Atenuante que, si bien no va a ser de estricta incidencia en materia de ley sobre control de armas, sí lo va a ser en materia de microtráfico. Y en ese evento, si tenemos una pena base por el delito de tenencia ilegal de arma prohibida de 3 años y 1 día de presidio, más una pena base de 541 días por la tenencia de municiones, y especialmente lo contenido en el artículo 17b, que impide la aplicación de una pena inferior, de todas maneras podría ser beneficiaria de pena sustitutiva, en cuanto para el delito de microtráfico, efectivamente el tribunal estaría facultado para rebajar la pena en 1 grado, o 2 o 3 incluso por la concurrencia de 2 atenuantes. En esa hipótesis podemos representarnos efectivamente que en el caso de doña Joana perfectamente y probablemente podría ser condenada, en caso de serlo, a una pena de 3 años y 1 día de presidio, 541 y 61 días. Esta posibilidad es bastante cierta, es muy común efectivamente que las personas con un reconocimiento expreso, no solamente su responsabilidad, sino que también habiendo declarado sobre aspectos más allá en el procedimiento y que tienden a coadyuvar en la labor investigativa del Ministerio Público, les sean reconocido esta segunda minorante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Y resulta también muy común que respecto de estas personas se termine anticipadamente el procedimiento en sede, ¿cierto?, de un procedimiento abreviado, por lo que estimamos que la rebaja punitiva en relación con el delito de microtráfico no se encuentra tan alejado de lo que efectivamente podría, en el caso de ella, suceder.
hacer presente que dentro del marco de esta investigación y tal como lo relata la formalización que se encuentra transcrita en el requerimiento, ella fue sindicada como una de las personas que coadyuvaba a un tercero familiar, sindicado como líder de una banda familiar, y ella mantenía guardadas, ¿cierto?, estas municiones y un tubo de metal que finalmente fue calificado como escopeta hechiza. Calificación, por cierto, que será un tema para discutir ante el Tribunal de Fondo, pero por ahora al menos nos permite, con la atenuante antes señalada y con hacer una proyección, ¿cierto?, que perfectamente razonable hacer, de una pena que podría ser sustituida por libertad vigilada. Como podemos apreciar, los tres requirentes efectivamente gozan de irreprochable conducta anterior. Los tres requirentes por una prognosis de pena podrían ser beneficiarios de la libertad vigilada, y por estas razones, para ello, la no concesión en forma anticipada por existir una prohibición legal constituye a nuestro juicio una desproporción que no tiende con los fines de resocialización de la norma de la Ley 18.216 y que resulta abiertamente desproporcionada y producto, ¿cierto?, de un establecimiento legal sin una base razonable y objetiva. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la parte requirente, en las causas roles número 3.566, 3.565 y 3.581, alega el abogado Felipe Moraga Marinovich, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, excelentísimos señores. Efectivamente, en estos tres casos se deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216. Sus señorías excelentísimas, en cada uno de los casos solamente quisiera destacar lo relevante que le parece a esta parte, comenzando por el rol 3566 respecto del señor Mario Pineda Saldías. Su señoría excelentísima, tal como dijo el señor relator, efectivamente este imputado fue condenado en un juicio oral por el delito de tráfico ilícito de cannabis sativa, portaba 951 gramos en un vehículo y se le aplicó una pena de 3 años y 1 día, reconociéndole 2 circunstancias atenuantes, 11 número 6 y 11 número 9. Respecto del delito de tenencia de municiones, toda vez que en el mismo vehículo portaba 3 municiones en el mismo, se le aplicó una pena de 541 días. Su señoría excelentísima, ¿cuál es la particularidad que tiene este caso? Que el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso concedió la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva respecto del sentenciado, respecto al delito de tráfico ilícito de droga. Hace toda una reflexión el tribunal en los considerandos 22º y siguientes respecto del por qué este imputado, para este caso en concreto, sí era merecedor de una pena sustitutiva. Hace referencia a las circunstancias atenuantes que fueron concedidas, hace referencia además a la extensión del mal causado, hace referencia a los informes sociales y psicológicos que se acompañaron, haciendo presente que la conducta anterior, posterior, la naturaleza, modalidad y móviles del ilícito permiten presumir que un tratamiento en el medio libre lo hará rehabilitarse, reinsertarse y disuadirlo de la comisión de nuevos ilícitos. Y en lo tocante a las municiones, expresa la sentencia que solamente por una razón de texto y encontrándose vigente la norma que se trata de impugnar con este recurso de inaplicabilidad, no le pueden conceder la pena sustitutiva. Entonces, aparece de manifiesto que acá no fue la voluntad del sentenciador que tomó este juicio oral el aplicarle una pena efectiva al imputado, sino que solamente por encontrarse vigente el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216. Incluso reflexiona el fallo y dice que no obstante que este tribunal oral entiende que ya hay numerosas sentencias del
excelentísimo Tribunal Constitucional que acogen este requerimiento, ellos no lo pueden aplicar por no estar fallado en el caso concreto. Entonces, por eso que nuestra parte deduce un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y conjuntamente presenta este requerimiento de inaplicabilidad. Creemos, su señoría, entonces, que se encuentra inclusive establecida en la sentencia la posibilidad cierta de una pena sustitutiva. Y aparece un poco irrisorio, si se quiere, que la mitad de la condena la cumpla efectiva y la mitad de la condena la cumpla con una pena sustitutiva, siendo que el delito más grave por el cual fue condenado, que es el tráfico de drogas, sí le dieron los 3 años de pena sustitutiva. En ese sentido, su señoría excelentísimas, solamente eso quisiera hacer presente respecto de ese recurso. Con respecto del señor Manuel Gutiérrez Alvarado, rol 3565-2017, su señoría excelentísima, solamente en este caso, además de señalar que el imputado goza de irreprochable conducta anterior, quisiera solamente hacer una precisión de hecho que a nuestro juicio se cometió, digamos, un error cuando se verificó la admisibilidad del requerimiento. Toda vez que este excelentísimo tribunal declaró admisible el requerimiento, pero tuvo un voto en contra. Tuvo un voto en contra del señor ministro Gonzalo García Pino, el cual lamentablemente cometió un error, y lo digo con mucho respeto, toda vez que entiende que el imputado fue formalizado por más ilícitos. De hecho, lo dice en su numeral primero del voto disidente, dice que el imputado no solamente fue formalizado por ley de armas, sino que por 2 ilícitos previstos en el artículo 8º de la ley 20.000. Eso, y en base a eso rechaza el recurso e incluso hace un reproche al requirente porque dice que esta parte omitió referir esa situación al excelentísimo Tribunal Constitucional, estimando que era una omisión intolerable. Eso quiero hacer presente que es un error, toda vez que el imputado en esta causa solamente está imputado, como bien digo, por la tenencia de una arma de fuego en su domicilio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el caso tiene varios imputados y la acusación tiene 5 hechos. Y en esos 5 hechos están imputados otras personas que tienen más de un ilícito. Pero Manuel Gutiérrez Alvarado, que es el requirente de este caso, que los demás no dedujeron ningún tipo de recurso, solamente está acusado por el hecho número 1, que dice relación con la tenencia de un arma de fuego en el closet de su vivienda, en circunstancias que no se encontraba en la misma, y hacer presente que el imputado inclusive no fue dejado con medidas cautelares. Esa es la situación y quisiera hacer esa precisión para efectos de que no se piense que hay una mala fe respecto de este requirente. En tercer término, excelentísimas señorías, respecto al señor Eric Sánchez Hübner, rol 3581-2017, efectivamente, como dice el señor relator, está imputado este señor por la tenencia de municiones en su domicilio, goza de irreprochable conducta anterior. Al momento de la presentación del requerimiento estaba en prisión preventiva, pero esto fue revocado por la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 2 de septiembre. En este momento se encuentra en arresto domiciliario total. Y además de gozar de irreprochable conducta anterior, entendemos que también ha tenido una colaboración absoluta con el procedimiento. Ministerio Público nos ha ofrecido un procedimiento abreviado en el caso en concreto, y solamente estamos a la espera de vuestra resolución. Hacer presente que el imputado cuenta también con un informe social presentencial que sugiere para este señor, y en el caso concreto, pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por las consideraciones que se refieren en un extenso informe social y familiar que se hicieron en su oportunidad. Esas son las consideraciones que quiero hacer en cada uno de los requerimientos.
solicitando se acojan, excelentísimas señorías. Muchas gracias. A continuación, por la Defensoría Penal Pública en la causa Rol 3579, alega la abogada Francisca Jerez y Gajardo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en favor de don Rodrigo Ignacio Cabezas Roldán, quien fuera condenado por el 6º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por su participación de autor en un delito de tenencia ilegal de arma de fuego permitida contemplada en el artículo 9 de la Ley de Control de Armas. En esta causa en concreto, la Defensoría Penal Pública se ha hecho parte en favor de don Rodrigo Cabezas Roldán a fin de solicitar a este excelentísimo tribunal se sirva a declarar inaplicable por inconstitucional la norma del artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216, que impide al tribunal sancionador otorgar una pena sustitutiva respecto de este delito, ya que el 6º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, al momento de dictar el veredicto condenatorio, luego de celebrada la audiencia de juicio oral, declaró culpable a mi representado de este ilícito y ese mismo día requirió de inaplicabilidad respecto de esta norma ante este excelentísimo tribunal. Lo hizo por escrito con los fundamentos que se señalan en el requerimiento y haciendo presente a este excelentísimo tribunal que estaba fijada audiencia de lectura de fallo para 5 días después. La lectura de fallo ocurrió el día 16 de junio del año 2017, del presente año, y esta excelentísima magistratura suspendió el procedimiento el día 20 de junio de 2017, es decir, al 4º día de leído el fallo por parte del tribunal, que condena a mi representado a la pena ya indicada, sin pena sustitutiva, puesto que tuvo que aplicar la norma impugnada. Nos hemos hecho parte de este requerimiento que presenta el Tribunal Oral, puesto que en defensa de los intereses de don Rodrigo Ignacio Cabezas Roldán, estimamos pertinente hacer valer a esta excelentísima magistratura que mi representado goza de irreprochable conducta anterior y por lo tanto entendemos que la norma impugnada vulnera diversas normas de carácter constitucional. Como se ha dicho por esta defensa en innumerables ocasiones, particularmente las normas que consagran la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el principio de no discriminación, el debido proceso, particularmente en su dimensión al derecho a un justo y racional procedimiento. Esto llevado ya al ámbito de la proporcionalidad que debe coexistir entre la conducta reprochada y la pena. El principio de proporcionalidad entendemos que debe regir en todo momento, particularmente la proporcionalidad en sentido estricto, la idoneidad y la necesidad de la pena. Entendemos que don Rodrigo Cabezas Roldán, beneficiándole la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, no debe ser condenado a una pena efectiva, sino que más bien a una pena sustitutiva que pueda cumplir en libertad para evitar los efectos perniciosos de una prisonización. Haciéndome cargo y adelantándome de los argumentos que pueda enarbolar el Ministerio Público en cuanto a que se podría haber producido el deshacimiento del tribunal toda vez que ya hay una lectura de fallo, hago presente que como se ha suspendido el procedimiento todavía no está ejecutoriada la sentencia, por lo tanto a nuestro juicio no existe tal deshacimiento. En segundo término, todavía existe incidencia en lo que pueda resolver este excelentísimo tribunal respecto de la causa en concreto, toda vez que el plazo para recurrir de nulidad de la sentencia está suspendido. Está en el 4º día de plazo para que la defensa pueda recurrir de nulidad, este plazo se encuentra suspendido y por lo tanto entendemos que una vez pronunciado el fallo por este excelentísimo tribunal, la defensa está en condiciones de ejercer el recurso de nulidad tanto respecto del fondo del asunto como un recurso de apelación en subsidio para solicitar la pena sustitutiva. Es por esto que entendemos que al hacernos parte de este requerimiento estamos garantizando los derechos del señor Cabezas Roldán en cuanto somos
estamos legitimados activamente para solicitar el pronunciamiento de este tribunal en cuanto se declare inaplicable por inconstitucionalidad la norma impugnada, lo que tendrá incidencia cierta, particularmente en el recurso de apelación subsidiaria que pretende interponer esta defensa una vez que se reanude el procedimiento, en el evento de que el recurso de nulidad no tenga un resultado exitoso ante el tribunal correspondiente. Por lo mismo, entendemos que sí hay una incidencia útil que todavía resta por definir y que, por lo tanto, el requerimiento fue declarado admisible y debe ser sopesado en el fondo por todos los argumentos ya indicados. Muchas gracias. Gracias a usted. Les pedimos, por favor, a alguno de los colegas que pueda ceder un puesto para el Ministerio Público. Aquí hay. Gracias. Bien. En la causa rol 3579, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera Leiva, hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Alego con su autorización a fin de pedir que se desestime el requerimiento que formuló los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, el número 6 de Santiago, en la causa antes mencionada. Este es un requerimiento que está planteado por los jueces. Esa es la primera cuestión que nos interesa destacar. Nadie más ha formulado un requerimiento en esta causa, más allá de que se hubiese hecho parte la defensa del acusado. Quien ha requerido son exclusivamente los jueces del Tribunal Oral. ¿Cuál es el origen de esta petición? La sentencia del Tribunal Oral da cuenta, como en pocos casos, digamos, de cuál es el origen de esta petición. Resulta que en el considerando 16º, los sentenciadores dicen que a raíz de lo anterior, está refiriéndose a la discusión sobre atenuantes o agravantes, a raíz de lo anterior, dice, la defensa pidió al tribunal que hiciera uso de sus facultades asignadas en la Constitución y presentara un requerimiento de inaplicabilidad. Se lo pide la defensa al tribunal. Bueno, el tribunal luego en el considerando 20º dice que va a acceder a lo que dice la defensa y por lo tanto formula tal requerimiento. Consecuentemente con ello, en el mismo requerimiento también, en la parte final, en el último párrafo, antes de lo petitorio de este requerimiento, el tribunal hace hincapié que en este caso hay una gestión pendiente, dice, ¿cuál es? Dice, la dictación y comunicación de la sentencia definitiva. Bueno, ya sabemos que el tribunal dictó un veredicto condenatorio, que a solicitud de la defensa formuló este requerimiento y adicionalmente dictó la sentencia y denegó la pena sustitutiva, en este caso por aplicación del precepto legal cuestionado. Entonces los elementos de juicio básicamente en este caso son, primero, un requerimiento planteado por un tribunal que dice que una regla es inaplicable y segundo, el mismo tribunal aplicando la regla que previamente había solicitado desestimar o declarar inaplicable. Esos son los elementos de juicio que tenemos acá y nos parece que eso es lo que provoca por lo menos algunas consecuencias. Primero, efectivamente, al dictar la sentencia, los jueces, no obstante que existan recursos, como sabemos, una vez que se dicta la sentencia definitiva, artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, los jueces no pueden enmendar esa sentencia y a eso se le llama deshacimiento. Estos jueces están desasidos de la causa, ya la fallaron y no tienen mecanismos legales para volver a revisar o modificar la decisión que se ha adoptado a este respecto. Y lo segundo es que sobreviene respecto de ellos, evidentemente, una cuestión que probablemente no está muy prevista en la ley, pero en lo concreto estos jueces pierden la calidad de órgano legitimado. Una vez que adoptaron la decisión final de la causa en lo que a ellos concierne, no son, desde ese momento, los jueces ante quienes está pendiente la gestión en la cual se pretende hacer valer la inaplicabilidad. Por todas estas razones, considerando el origen que tiene la propuesta de inaplicabilidad que hace el tribunal en este caso, considerando que han hecho aplicación de la regla en una sentencia definitiva, considerando que están desasidos, que ha sobrevenido a su respecto la pérdida de calidad de órganos legitimados, que en nuestro concepto lo que ha ocurrido acá es simplemente la extinción del conflicto constitucional que se había planteado, motivo por el cual estimamos procede rechazar el requerimiento. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, pregunta a los abogados de las partes. Ministro Letelier. Abogado de don Manuel Gutiérrez, ¿en qué etapa del proceso va lo que dice relación con este imputado?
de preparación de juicio oral o procedimiento abreviado. Y la acusación del Ministerio Público, ¿qué pena solicita en la acusación? La pena que solicita es de 10 años por el hecho número 1. Pide una pena bastante excedida a nuestro juicio, porque goza de irreprochable conducta anterior, y le pide la pena en el máximo, sin perjuicio de que para los efectos del procedimiento abreviado nos ofrece una pena de 3 años y 1 día. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No siendo así, se pone término a la vista de la causa.